Continuamos acá en Tenemos Otro Plan. Estamos tratando de pensar nuestra época, de pensar este tiempo, y eso significa también pensarnos a nosotros mismos, claramente. Es una etapa disruptiva, ahí estoy apagando el micrófono, y nos obliga a profundizar un poco, a indagar un poquito más allá de lo obvio y de lo que tenemos delante o de lo que teníamos como presupuesto hasta hace un tiempo. Eh, Recién nos metimos, y lo hicimos ayer también con Diego Stulbarg, un poco en cuáles son las condiciones de la libertad actual, si es que está sobredimensionada o si es que le estamos pifiando para dónde va, y tal vez aquello que nos ofrecen como libertad es precisamente la mayor de las esclavitudes posibles, la del individuo hoy manipulado por estas técnicas del psicopoder, de la psicopolítica. Pero a pesar de lo que da la impresión leyendo o explicando a Byung-Chul Han, pareciera que no hay salida, que no hay exploración posible de nuestra libertad, porque hay un cerco tan grande, tan inteligente, como dice, tan smart, que nos costaría salirnos. Sin embargo, hay quienes exploran otras posibilidades, y que pareciera que hay en el psicopoder también un biopoder, una psicopolítica desde los movimientos, desde las organizaciones comunitarias, de las propias personas. El otro día, la semana pasada, exponíamos esta doble vara que tiene el hecho de que hayamos introyectado los problemas, que los hayamos hecho personales, que es que, por un lado, bueno, obviamente nos desresponsabilizamos de transformar la realidad, que muchas veces es la verdadera responsable, el sistema en el que vivimos, pero por otro se nos vuelve un campo de batalla, nos volvemos nosotros un campo de batalla. Y con quien vamos a conversar hoy dice algo así como que somos adentro de nosotros mismos nuestra propia subjetividad, algo así como lo que era la fábrica en los años 70 o hasta hace algunos años, un campo de batalla, un territorio donde se disputa la libertad, la emancipación o la esclavitud en el sistema. Estamos hablando de Emiliano Exposto, es doctor y profesor de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, becado del CONICET, postdoctorado, es docente de la Cátedra Construcción Histórica de la Subjetividad Moderna. No sé qué tan actualizado tengo los currículum, a veces los vamos encontrando, pero los saludamos por ahora. Nos interesa que es pensador y que viene haciendo, como decíamos recién, filosofando a martillazos, como hacía Nietzsche. ¿Cómo anda, Emiliano? Buen día. A ver si lo podemos escuchar. Ahí se nos fue el sonido, a ver. A ver. No sale. A ver si mejor. Espérame que probamos acá, a ver si el canal. A ver ahí, Emi. ¿Te escuchamos? Hola, ¿cómo andas, Fede? Ahí ¿Me está. escuchás ahí? Perfecto. Ahora te escuchamos perfecto. Emiliano Puede ser que Exposto. ahí yo no te escucho a vos, así que evidentemente tenemos un solo retorno, A o el ver, mío o el tuyo. ahora sí me escuchás. Ahora sí. Ahí está, Sí, ahora sí. sincronizamos todos los micrófonos, estamos haciendo, de paso le contamos a la gente, estamos haciendo las pruebas de ya nuestro canal de streaming, y por eso vamos ajustando motores y botoncitos y las consolas. Así que, bueno, Emiliano, la verdad, un gustazo charlar con vos. Como decíamos, en esta conjunción que tratamos de hacer en este ciclo de pensadores que además su interés está puesto en la militancia, está puesto en transformar nuestras condiciones, y no las propias solamente, sino las de nuestros vecinos y vecinas, de la gente que en general estamos siempre del lado de los sometidos, y que necesitamos más que nunca encontrar herramientas, y pareciera que se nos escapan, por lo menos las que estaban antes. Yo lo que primero te propongo que podamos definir un poco esto que en este artículo que yo te proponía comentar alrededor del malestar. El malestar se ha transformado ya desde hace mucho, lo venimos reflexionando, digo, digamos, un par de décadas, ya en los 90, las mesas redondas hablaban del malestar de la sociedad, pero
pareciera que la pandemia puso otra dimensión sobre el malestar colectivo y además ya le dio una dimensión política, al menos en la Argentina claramente y en el mundo pareciera que está derivando en una concentración de propuestas de ultraderecha. Bueno, este artículo que te comentaba es de principios del 2023, sin embargo ya anunciaba un poco eso que sorprendió a muchos sobre fin de año. Contanos qué sentís o qué podrías exponer de este malestar post-pandémico, qué características tiene y por qué se volvió tan influyente en nuestra vida actual. Bueno, son un montón de cosas, así que voy Sí. a tratar de hacer un esfuerzo. Donde quieras, andá por donde Eh, quieras. es interesante cómo empezabas, ¿no? Fechando en los 90, en la crisis del 2001, se me acaba de ocurrir mientras te Mm. escuchaba. Hay un libro de un antropólogo yanqui que se llama La razón farmacéutica y muestra cómo alrededor de la crisis del 2001, es un yanqui que vino a hacer una investigación antropológica, etnográfica, en la ciudad de Buenos Aires, en un hospital general de salud mental. Y muestra cómo alrededor de la crisis del 2001, en una paradoja muy extraña entre empresas farmacéuticas y malestares reales, empezaban a aparecer en los medios de comunicación, y él empieza a citar una serie de notas periodísticas en Clarín, La Nación, Página 12, etcétera, titulares como la semana del trastorno de la ansiedad, el mes de la depresión. ¿No? Empezaban a aparecer ese tipo de titulares que coincidían con la crisis económica y con los malestares que la crisis económica, política, las crisis del lazo social, etcétera, producen en nuestros cuerpos, pero también que convergían con la introducción en la sociedad argentina de los antidepresivos, los psicofármacos, etcétera, ¿no? Menciono eso porque la pregunta por el malestar y su relación con las crisis económicas, políticas, etcétera, no es algo nuevo, no es algo que acontece solo a partir de la pandemia. Pero podríamos decir lo siguiente, como una hipótesis para empezar a conversar. La pandemia profundizó lo que algunos llamamos una crisis anímica o una crisis anímica colectiva, o como se suele decir en los medios de comunicación, una crisis de la salud mental. Esto es, la pandemia parece que ha profundizado una serie de malestares que usamos palabras para nombrarlos tales como depresiones, ansiedades, ataques de pánico, suicidios, etc. O bien la pandemia profundizó esos malestares y a su vez profundizó la conciencia social, política, popular que tenemos sobre la salud mental y los malestares. Se sigue, ¿no? Ujú. De hecho, dos estadísticas bien concretas, ¿no? Eh, Luego de la pandemia, a nivel internacional, las estadísticas oficiales nos hablan de que 1 de cada 4 personas en el mundo atraviesa algún, entre comillas, trastorno mental a lo largo de su vida. Esto es, atraviesa algún tipo de cuadro de depresión, de ansiedad, de anorexia, etc. Y que se conjetura que para el año 2030, esto es, dentro de muy poquito, la depresión podría ser considerada la principal causa de discapacidad social. Entonces, cuando uno menciona esas estadísticas, o agrega, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 17 a 28, 29 años, está hablando que aquello que llamamos malestares emocionales, psíquicos, etcétera, no son un problema individual, un problema privado, un problema que solo depende de cuáles fueron nuestras trayectorias de vida en la infancia, o que depende de si tenemos más o menos niveles de serotonina en el cerebro, etcétera, sino que son un problema político. Si en la ciudad de Buenos Aires cada 30 y pico de horas se suicida una persona, estamos hablando que es un problema político, estructural, que es un problema íntimo, personal, desigual, que depende de trayectorias de vida, que depende de desigualdades sociales, que depende de condiciones materiales de existencia, si tenemos trabajo, si podemos pagar un alquiler, etcétera, pero que también es un problema estructural, es un problema de alguna forma político en el sentido radical de la palabra. Entonces, me da la impresión que la pandemia profundizó una crisis anímica porque profundizó
las condiciones que producen el malestar. Los malestares son producidos en condiciones sociales y materiales. Por ejemplo, desigualdades, opresiones, violencias, formas de explotación, etc. Ujú. Ahí vos exponés también que el malestar tiene un germen de insumisión, un germen de emancipación, a pesar de que por ahí, y ayer lo hablábamos también, y es una de las preguntas que vamos circulando con otros entrevistados, ¿qué posibilidades hay en ese contexto de que el agotamiento, el cansancio, la bronca y ese malestar produzcan una rebeldía, una rebelión, a veces, y se divide, la verdad, entre los entrevistados, entre quienes creen que esto no de por sí no lo va a producir, no va a producir una rebelión. Vos decís que tiene un germen, pero que también hay una politización del malestar reactiva por parte de la derecha. Es decir, la derecha no niega la politización, sino que lo aprovecha a ese malestar y pareciera que, bueno, hay otras técnicas para intentar que esto no explote, digamos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo podrías contar? Eh, Empecemos así. Ayer o antes de ayer entrevistaste a Vero Gago, creo, ¿no? La semana pasada, sí. En algún momento de la conversación, escuché la charla, gran parte de la conversación, Vero comentaba que el neoliberalismo no es solo un sistema económico o el sistema de ideas que sostienen los neoliberales, sino que el neoliberalismo es una forma de hacer vivir. El capitalismo es un sistema productor de mercancías, de productos, de consumo, pero también productor de subjetividad, productor de afectos, productor de deseo, productor de emociones. Y me parece que el capitalismo cada vez más fuerza nuestra vida a ser rendidores, a ser productivos, a convertirnos en empresas, a que cada uno sea una especie de capital humano que hay que aumentar y capitalizar constantemente. De alguna forma, entonces, el capitalismo nos introduce al interior, vamos a decirlo así, entre comillas, de nosotros mismos, una serie de imperativos que nos hacen ser productivos, eficientes, exitosos, etc. Yo tengo la impresión de que estamos de alguna forma sobreadaptados a esos imperativos, que no podemos sino todo el tiempo tratar de producir más, ser más rendidores, ser más productivos, ser más visibles, ser más eficientes, etc. Estamos como de alguna forma sobreadaptados a esas emociones, esos deseos que produce la forma de vida capitalista. Pero también nos rompemos. Tenemos malestares, tenemos agobios, nos cansamos, nos enfermamos. De alguna forma no encajamos en esos imperativos, en esas formas de vida. Y nos rompemos. Tenemos broncas, tenemos rebeldías, tenemos angustias, eh, nos extenuamos. Entonces es muy extraña la cuestión. Y me parece que hay algo de las nuevas derechas o las ultraderechas que sintonizan, que pueden representar, ponerle lenguaje y que de hecho conectan de una manera no siempre discursiva, sino más bien afectiva, sensible, emocional, con esos malestares que produce la forma de vida capitalista o neoliberal, como querramos decir. Porque esa forma de vida no solo produce síntomas, malestares del tipo de depresiones, angustias, ansiedades, sino que produce lo que un investigador brasilero que acaba de publicar Tinta Limón llamaba sentimientos antisistema. Esto es, produce bronca, resentimiento, odio, rechazo a una democracia con la cual no se come, no se educa y no se sana, produce insatisfacción, eh, y me parece que las nuevas derechas de alguna forma hablan el lenguaje de ese malestar. Le montan una escena para que ese malestar pueda expresarse. Y entonces ahí creo que la ultraderecha no sé si es correcto decir que captura el malestar, sino que politiza el malestar de una manera que yo llamaría reactiva, en el sentido que no es una politización del malestar orientada a revertir desigualdades, a cuestionar estructuras de opresión, a impugnar la explotación, sino que refuerza privilegios, refuerza opresiones. Se sigue, ¿no? Entonces, me parece que tenemos complicación porque si hay alguien que está escuchando el malestar en su carácter íntimo
pero también en su carácter potencialmente político, resistente, radical, son las nuevas derechas. Un malestar que dice que nos pone a nosotros, en su rechazo, por ejemplo, a la democracia, teniendo que defender algo que no queremos defender. Por ejemplo, una democracia de la derrota que ha demostrado durante 40 años que está llena de contradicciones, llena de desigualdades, llena de privilegios, etc. Y creo que las derechas están escuchando bien esa disputa anímica. Y ahí pasamos a esa otra etapa que siempre decimos que incomoda un poco más, pero porque es más intuitiva, tal vez apunta a menos la mirada crítica, que es más, incluso creo que muy propia en Argentina. En Argentina, de paso le contamos a la gente, pero intuyo que tenemos una capacidad en relación a otros países desde la filosofía, de la sociología, una mirada crítica capaz de desarticular creencias y nos cuesta después articular otras propias. Hay un cinismo propio del argentino que es una gran potencia, pero también, bueno, a la hora de articularlas nos cuesta un poco más. ¿Qué posibilidades ves de que en ese contexto y con ese nivel de técnicas del psicopoder, por qué vos decís que la psicopolítica también, hay una psicopolítica emancipatoria, en todo caso, dentro de los movimientos, o una posibilidad? ¿Cómo la podemos encontrar y cuál es nuestro ejercicio de libertad en ese contexto? Está buenísima la pregunta porque uno tiene que salir del diagnóstico, vamos a decirlo así, y tiene que meterse en prácticas en las cuales detecta apertura de posibles. Yo diría así, me parece que hay una serie de técnicas farmacológicas y terapéuticas que hoy se encargan de hacer algo con el malestar, que ante cada malestar ofrecen alguna mercancía, un psicofármaco, algún tipo de terapia, sea la terapia psicoanalítica, psicológica, etc. Pero hay una especie de psicopoder oficial o de técnica farmacológica y terapéutica que tiende a gestionar esos malestares, ¿no? A que de alguna forma otorgarle al malestar fármacos o terapias para que nosotros podamos seguir trabajando, trabajando, trabajando y siendo productivos y de alguna forma no implosionar del todo. Me parece que ante eso tenemos, al menos en la escena política macro, dos políticas del malestar. Una, la que mencionábamos, que era la de la ultraderecha, que creo que intenta pensar todo aquello del malestar que tiene de rebeldía, de insatisfacción, de rechazo, pero no para producir mayores formas emancipatorias, sino para reforzar estructuras de opresión. Y después tenemos una política progresista de los malestares que para mí es una política que de alguna forma es un tanto inaceptable, que tiende a victimizar a las personas respecto a sus situaciones de vida. El progresismo es una máquina de victimización, de escamoteo de las contradicciones, que puede hablar de derechos humanos mientras los barrios están llenos de gendarmes, que me dice que me puede hablar de derecho universal a la salud mientras la salud pública está cada vez más socavada y ajustada luego de años. Me parece que el progresismo y su hipocresía tiene una política del malestar que es una política victimizante, que es una política que tiende a responsabilizar a las personas respecto a sus situaciones de vida, etc. Pero también me da la impresión de que toda la historia de nuestras luchas emancipatorias son la historia de ensayos o estrategias, si vos querés, izquierdistas, si vos querés, emancipatorias, si vos querés, feministas o populares, no sé cómo llamarlas, de politización del malestar. Pensemos, el movimiento obrero clásico, ¿no? De la década del 30, 40, el movimiento obrero comunista y el sabotaje fabril, ¿no? El movimiento obrero de la huelga, el movimiento obrero comunista, el de la película de Chaplin, vamos a decirlo así. Hay un ejercicio de politización del malestar obrero ante la explotación laboral. Ahí tenemos un archivo muy claro. Los feminismos de los últimos años, una política feminista del malestar ante la violencia cis heteropatriarcal. Se sigue, ¿no? Lo que estoy Sí, narrando. sí, Me sí, parece sí. que hay un archivo de políticas desde abajo del malestar o de psicopolíticas alternativas del malestar, que no solo se encargan colectivamente
de estrategias en las cuales el malestar no es solo una falta, una deficiencia, sino una potencia, sino que producen otras formas del disfrute, otros cuidados, otras formas del bienestar y la felicidad colectiva, muy distintas a la felicidad individualista del sujeto neoliberal. Y ahí me parece que hay algo no solo para detectar en el presente, sino en nuestros propios archivos de lucha y militancia. Ujú. Me quedo con un concepto que veníamos también exponiendo acá, a partir de una de las entrevistas con Agustín Baruaca Farena, que es un psiquiatra paraguayo, que él hablaba de la normopatía, ¿no? De esta especie de locura, de exceso de normalidad. Que aparece del otro lado, del sector progresista, que uno venía notando una especie de negación de estos desequilibrios, y que se le hablaba, parecía, uno daba la sensación, que se le hablaba a un sujeto inexistente, un sujeto entero, racional, que medía todo según parámetros racionales o incluso casi apolíneos, y que no existe, ¿no? Y que del otro lado le estaban hablando a ese sujeto quebrado, que bueno, que en parte somos todos, y acá nadie puede negarse a tirar la primera piedra porque estamos ahí fracturados por un lado, por otro, por abajo, por arriba, y a veces de más detectable o menos detectable. Vos, y en este marco de lo que anunciaste recién, ¿dónde ves protagonismos sociales? ¿Ves la aparición de ese ejercicio? Hoy digo en lo más contemporáneo, en este nuevo contexto, donde además, por ejemplo, el otro día que hablábamos con Mariano Pacheco, decía, bueno, es muy difícil que se manifiesten ahora, qué sé yo, un 2001, porque hay una normalización de la política, nadie quiere jugarse incorrectamente, bueno, no es el mismo contexto que aquel. ¿Vos dónde podés ver si es ya en ese terreno de lo intuitivo o incluso de la apuesta, algo que pueda aparecer en el próximo tiempo? ¿O lo estás viendo o todavía no ha aparecido? Es muy, muy difícil la pregunta, pero sí hay una imagen que a mí me parece un tanto normópata y extraña, que es la idea del estallido, ¿no? La idea de proyectar un estallido por venir. El colectivo Juguetes Perdidos, que yo llevo mucho su investigación, de Nacho Gago y el resto de los compañeros, hablan del concepto de implosión, implosión. Y dicen algo así, ¿no? Que la idea según la cual estamos esperando una explosión tipo 2001, una imagen de insurrección popular muy clásica, no puede detectar que hay algo que ya implosionó, que ya explotó, que son los cuerpos, los vínculos, las instituciones, las casas, los barrios, una implosión, un estallido hacia adentro. Me parece que toda forma de imaginar, o en el presente o en el futuro, modos de escenas de sublevación o insurrección o de patear el tablero por izquierda, vamos a decirles para usar una palabra que nos entendamos rápido, no puede sino detectar que hay algo que ya estalló, que son nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestros proyectos existenciales, nuestros grupos de militancia, etc. Y ante eso me parece que tenemos al menos tres cosas que a mí me preocupan, que es que aquellos que están proponiendo una imagen de felicidad y de bienestar y de futuro son las nuevas derechas y no nosotros, y eso a mí me preocupa. Aunque hablen de manera delirante de proyectos y cambien todos los días, Dinamarca o no sé dónde, pero sin restituir una capacidad de soñar y de plantear imágenes de vida deseables y concretas, estamos sonados. Son las nuevas derechas aquellas que pueden hablar de guita, ¿no? De plata de manera concreta, de consumo, etcétera, de deseo de consumo, de deseo de guita, y eso nosotros no lo estamos pudiendo hacer y eso es preocupante. Y por último, me parece que hay algo que se hizo cargo la Libertad Avanza y que nosotros diciendo que están locos cometemos un error cuando decimos que Milei está loco, es que de alguna forma yo no creo esos diagnósticos que la rebeldía se volvió de derecha y etcétera, pero sí me parece muy incómodo que nosotros quedemos del lado de los normales, los cuerdos, y ellos de los locos y desencajados. ¿Por qué digo ello? Eso porque creo que el lenguaje, incluso los afectos de las nuevas derechas,
de alguna forma significan la venganza de los rotos, la venganza de los humillados, la venganza de los inadecuados, la venganza de los cuerpos con malestar, pero que también quieren un deseo de futuro y quieren consumo. Y hasta tanto nosotros no nos hagamos esas preguntas a fondo y que implica cuestionar los límites de la democracia, que implica cuestionar los límites de nuestras propias militancias, los límites de nuestros proyectos emancipatorios, yo creo que estamos tirando un poco la pelota afuera. No obstante, y con esto finalizo, me parece que cuando empiezan a haber asambleas barriales, cuando el mundo cultural, al menos en la ciudad de Buenos Aires, empieza a activarse de una manera cada vez más interesante, cuando en Argentina no paran de publicarse libros, cuando florecen este tipo de conversaciones, cuando a los 10 días de asumido Milei se producen escenas tipo cacerolazos y mañana hay una votación de la ley base si promete ser masivo el rechazo, al menos de nuestro lado del mundo. Esas creo que son escenas nuestras de politización del malestar que habrá que ver si puede no solo vetar el avance de nuestros adversarios y enemigos, sino producir una alternativa. Porque de alguna forma el veto sin producción de alternativa es algo en lo cual estamos metidos como un problema estratégico. Nos quedamos con esto, Emiliano, y compartimos, creo que hay una línea en común de entender que, o al menos buscamos entrevistar a quienes no le esquiven el bulto a la provocación actual, al contexto que vivimos y a la necesidad de repensar este reseteo, ¿no? Y qué oportunidades abre. Evidentemente era una oportunidad. Hugo Chávez decía que la crisis la tenemos que producir nosotros, decía, porque si no nos la producen de afuera. Bueno, tal vez una de las de los males que nos adjudican es, bueno, que durante 4 años se soportó también un gobierno y una economía y un contexto en el cual era realmente muy dura la vida y se precarizaba totalmente y bueno, habrá ahora una oportunidad entonces para redefinir cuáles serán esos horizontes tal vez de los próximos 20, 30 años. Esa es la intención de estas conversaciones. Nos gustó muchísimo y te comprometemos a tener una nueva charla porque después nos concentramos en uno de tus artículos, pero hay mil otras cosas para seguir charlando, así que te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos, Fede, y la verdad me encanta lo que están haciendo, las conversaciones que están dinamizando. Les deseo lo mejor y bueno, ojalá que volvamos a charlar en algún otro momento. Buenísimo. Bueno, saben también que en Capilla del Monte hay un lugar para toda esta banda de locos y locas que nos fuerzan a pensar. Así que un abrazo enorme y ya prontito volvemos a charlar. Emiliano Esposto.